Muy buenos días, nuevamente muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares como todos los sábados. Agradecemos a California Medios, a Rubén que está ahí atrás en controles y desde luego, profe, muy buenos días. Buenos días. Pues ahora se puso guapa la producción, aquí los compañeros no se dieron cuenta, pero miren qué tazas ya con el logo aquí del programa y toda la cosa, ya se están luciendo. Ahora falta llenarlas nada más. ¿Y estas las vamos a meter o qué? No, es para aquí, para la mesa, para... bueno, están muy bonitas, Pues muy bien, bueno, en esta ocasión, como cada sábado, iniciaremos con las efemérides del profe y luego hablaremos de un tema que está próximo a conmemorarse aquí en la ciudad y que, bueno, hablaremos sobre el Parque Miguel Hidalgo, que está a punto de cumplir su primer centenario, ¿no? Entonces, pues nos abocaremos a hablar un poco sobre eso. Entonces, pues si gustan empezamos, profe, con las efemérides. Ahora, ¿qué tenemos? No, fíjense que el 6 de febrero de 1697, ¿se acuerdan que en julio fue cuando fundó Salvatierra? La misión de San Diego de Alcalá, 1697, el 17 de julio. Pero ahorita estoy hablando del 6 de febrero, o sea, antes, unos meses antes. Dice, el 6 de febrero de 1697, un jesuita de sangre española e italiana llamado Juan María de Salvatierra, en esa época de 49 años, después de vencer una fuerte oposición, obtuvo la autorización para la conquista espiritual de California, concedida a condición de que los gastos corrieran por cuenta de la compañía. O sea, era jesuita, así que la compañía de jesuitas. Sí, porque para la corona española le había sido muy oneroso, primero por mar, y pues tenía que... Los barcos eran muy pequeños, entonces tenían que cargar muchos víveres, mucha carga, porque viajaban hasta más allá de Monterrey, San Francisco, y entonces le hicieron el intento de colonizar tanto por el mar, por tierra. Pues a Salvatierra le tocó por tierra. Sí, hay un pasaje muy interesante también, precisamente cuando Eusebio Quino tenía su dirigente en Sonora. Por ahí tengo un material que no venía preparado para esa efeméride, pero está interesante. Sí, pero el fundador fue en este caso, sí, claro que el otro estaba al frente, sí, pero quien fue el fundador. Era el presidente. Así es. Presidente. Sí, para que no se confunda, pues, sí, fundador, muy bien. Fíjense, también el 6 de febrero, pero ahora de 1858, decreto de Manuel Amao, jefe político del territorio, porque eleva a la categoría de pueblos las siguientes poblaciones: San José del Cabo, Santiago, Miraflores, eso es en Baja California Sur. Así es. San Antonio, San Bartolo, El Rosario, Comondú, Loreto, San Javier, La Purísima, Mulegé, San Ignacio y acá del norte nada más Santo Tomás. Estamos hablando de 1858. Sí, y el subirla de categoría, digamos, entiendo que tenía que ver con la cantidad de población que había ya en el lugar, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de población que había, claro, desde luego, pues también que se sostuviera, etcétera, pero básicamente era la cantidad de población y ya era como... Eso se ve también, se maneja mucho en ciencias políticas de México, porque anteriormente la base era, para un municipio, la base era 2,000 habitantes para municipio, pero también había que ver la infraestructura, ¿no? De cuánto había como para autosuficiente, para sostenerse. Esa era la situación. Está interesante. Adelante, profe. Ahorita hablábamos del fondo piadoso. Sí. Yo sé que a mí se me hizo muy llamativo este título y me puse a hurgar un poco al respecto. Estos fondos piadosos eran
Era dinero que los misioneros conseguían con los creyentes. Así es. En esa época sabía, pues, la Iglesia Católica era dominante, entonces había mucha gente que tenía mucho dinero y hacían caridad. Era una forma de dar caridad. Entonces apoyaban los fondos piadosos. Incluso una vez que el padre Quino y Juan María Salvatierra se pusieron de acuerdo. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Nosotros necesitamos dinero para ir evangelizando hacia el norte. Entonces se quedaron de acuerdo que el padre Quino se devolviera a México a conseguir fondos para poder evangelizar, pues, porque todo costaba dinero, pues. Asado, comida y todo eso. El alimento de los animales, del ganado. Sí, pues todo. Sí, todo. Entonces, y de qué manera, pues la corona española pues casi no daba, como siempre ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene algo sobre un fondo piadoso. Y por lo visto, cada quien tenía su fondo piadoso. Ahí les va. Dice, el 8 de febrero de 1842, el presidente Antonio López de Santana, de 48 años, decretó el decomiso del fondo piadoso del obispo de California, Francisco García Diego, creando una disensión en las relaciones eclesiásticas. Pues, sí. Pues como no, pues le quitan lo que cuando apenas habían conseguido. Así es, pues sí, claro que va a haber discordia en ese tema de los dineros, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando del 42, hasta que Juárez fue presidente, ya dividió, ¿no? La iglesia del Estado. Pero ya 20 años después. Sí. ¿Alguna otra, profe? Pues aquí está otra interesante. Esto viene en el libro de José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado, los coordinadores. Inversiones, colonización y desarrollo económico en el noroeste de México, 1870-1940. En la página 45 dice, finalmente, el 9 de febrero de 1895, al no haber cumplido William H. Carlson, alcalde de San Diego, con las obligaciones de la concesión, o sea, le habían dado una concesión para la construcción del ferrocarril. Al no haber cumplido, el gobierno mexicano nulificó el contrato. Sí, les daban cierto tiempo, ¿no? Quedaba establecido en cada contrato que hacía el gobierno, pero en este caso el ferrocarril y entre otras obras también, que tenían que cumplirlo en determinado tiempo. Si no se cumplía, automáticamente se daba por terminada el compromiso y la concesión, ¿no? Entonces, si no hacía nada, igual pasaba con algo con asuntos de las tierras, Igual, precisamente todavía en Tecate, cuando se hace el fondo legal, le daban un año y un tiempo que les dieron 3 meses. Los primeros fue de un año y luego fueron 3, 4 meses y sin derecho a reclamar si no cumplían haciendo una casa. Y luego en otros contratos se estipulaba que debían de avanzar en la construcción de la vía cierto diario, kilometraje, ¿no? Cierta distancia. Así es. Lo mismo le pasó a Juan Bandini cuando recibe el rancho Tecate. A él le dieron un año para construir y le dieron a conocer que si en un año no lo hacía, cuidado. Pues a eso se debe que en 1834 hace su casa en Tecate. Así es, porque acuérdense que él recibe su rancho el 14 de diciembre de 1833. Así es. Con esas condiciones. Y el 34 construye su primera casa. Y entonces se lo dan en el 33 porque se conmemora el 12 de octubre del 92, ¿no? Héctor está como el de los compadres, ¿no? Oye, compadre, dice, me subo al árbol, ¿y qué tal si se sube el toro también? Oye, compadre, es el abogado del diablo, ¿no? Muy bien, pues gracias, profe. Muy bien, bueno, pues pasamos al tema que nos reúne ahora, que dentro de pocos días pues ya muy poquitines,
Se conmemorará ya se conmemoró. Mañana, ¿qué? Sí, Mañana, mañana, pues el día 4 de febrero. Sí, el 4 de febrero. El día 4, pues sí. El día 4 de febrero, pues bueno, habrá que cantarle sus mañanitas. Es cuando se pone la primera piedra de lo que hoy es el Parque Miguel Hidalgo. Así es. Yo no sé, a lo mejor no tiene el dato, no sé si así se llamó desde el principio. No. Pero bueno, es lo que ahora actualmente es el Parque Miguel Hidalgo, que está ahí en el centro, ¿no? Miren, es muy importante. Yo había escrito alguna vez, y parece que lo publiqué hace muchos años, cómo llegar a la legalización de la tierra y el espacio que ocupa precisamente el Parque Miguel Hidalgo. Bueno, así llamado, ¿verdad? Así conocido. En aquel momento no sé muchos años. si era más el parque. No, bueno, vamos a partir desde el momento que fue en la colonia agrícola de Tecate, fue la parcela número 11. En 1894, esa parcela la compra don Ramón Salazar, nacido en Opodepe, Sonora. Bien, se la compra a los herederos de don Jesús de Mara. Y él, en ese tiempo de la compra, transcurren algunos años y en 1917, todavía siendo comisaría Tecate, el último comisario que tuvo Tecate fue don Manuel Vizcarra. Y precisamente por pues no el elevado, muy elevada la población, tenía aproximadamente Tecate 305 habitantes. Eso es lo que me saqué como de una operación matemática, considerando los censos anteriores y los del 21. Entonces tenía aproximadamente 305 habitantes para redondear. Entonces se tiene la necesidad, ya de hacer un municipio, hacer un municipio, y precisamente representando al gobierno, don Pedro B. Estrada, él hace la operación con don Ramón Salazar, él representa al gobierno y se hace esa operación, ¿verdad? Se llega a un acuerdo y precisamente en ese 1917, en esa operación, es la primera deuda que tiene Tecate. Ahí se hace una operación, no tenían para pagar, pero le prestan a Tecate 8,000 pesos. Y es la primera. Y ahorita que sé cuántos millones vamos, pero ahí la llevamos. Pero esa es la primera deuda. Hablemos de cosas. Okay. Entonces, bien, se hace esa operación, entonces ya se forma el pueblo, precisamente. Se hace el fondo legal y precisamente llama a elecciones que también las promueve el señor Manuel Vizcarra, ¿no? Personaje de la historia para Tecate, ¿no? Para Mexicali y no sé para cuántos lugares de nuestra República Mexicana, porque fue hasta correo, fue mensajero. Bien, el caso es que se hacen las elecciones y queda precisamente como presidente en el primer periodo de ayuntamientos queda don Roque Santana Sandoval, primer ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, 1917. Bien, entonces lo suple don José María Coronel. Don José María Coronel entra en funciones a partir del 1 de enero y el 22 de junio de ese mismo año se separa del cargo. Pero en ese periodo, en ese corto periodo, precisamente es cuando, el 4 de febrero, es cuando lo que nos comentaba nuestro amigo Héctor, se coloca la primera piedra. Aquí quiero hacer comentario de lo importante de la colocación de la piedra. Es la tradición de iniciar una obra, pero lo que realmente significa
este acto es la fundación, precisamente algo que nos marca precisamente el génesis y aparte el nacimiento de algo tan interesante como sucedió lo del parque. Bien, en esa fecha lo funda precisamente don José María Coronel. Quiero decirles que para esos tiempos ya se había formado un comité que ojalá localice la fotografía de ese comité donde participa Nachita, Pachita y Mariquita de la dinastía de la familia Santana, ¿sí? Y aparte la señora Rebelín, ¿verdad? La señora Ruiz de Rebelín. Adelante. Sí, aquí lo que estamos viendo es, bueno, que ya desde el 17, que ya hemos mostrado en otra ocasión, se tiene el primer trazo urbano de lo que es el pequeño poblado en ese momento de Tecate, y en ese trazo urbano ya se tiene contemplado el espacio que será para el parque, digamos, ¿no? Ya está ubicado. Entonces es justamente pocos meses después cuando se hace pues este acto protocolario de poner la primera piedra, ¿no? Seguramente aquí estará apareciendo la fotografía que tenemos de que se logró aquí, bueno, que nos la entregaron para el primer concurso de fotografía antigua de Tecate, que se hizo en 1910, y bueno, que por eso es que ahora tenemos y la podemos ver, la podrán ver ustedes ahora y que ya le hemos mostrado muchas veces, ¿no? Como ustedes pueden ver, está una pues buena cantidad de población, parecen pocos y seguramente son para los que ahora estamos, pues nos parecerán pocos, pero pues es un acto importante, seguramente no había muchos muy seguido en ese tiempo, más que actos cívicos, desfiles o actos de este tipo. Entonces es ahí donde ponen esto que le llaman la primera piedra, ¿no? Y que a final de cuentas pues fue todo un acontecimiento, como pueden ver seguramente hasta baile han de haber hecho, yo creo, ¿no? Así es. Entonces ese inicio de la piedra, esa pues, colocación de la piedra, lo que da el inicio a ya delimitar y de ya ir como dándole forma a lo que actualmente es el Parque Hidalgo, que ha sido, bueno, es el parque central a final de cuentas de Tecate, aunque ya hay otros parques, no es el único, pero este sigue siendo el que está en el centro de la ciudad, ahí donde se encuentra desde luego Palacio Municipal, la iglesia, y donde pues es un punto de reunión para los tecatenses y los visitantes, y tan conocido el kiosco, que también ha pasado por diferentes etapas, el kiosco de Tecate. Y bueno, que con esta última remodelación, algunos a favor, otros en contra, pero al final de cuentas con este remozamiento pues le dio otra mirada, otra presentación a nuestro parque, ¿no? Se le puede ver otra cara, digamos, otra lectura, y que a final de cuentas sigue siendo el punto de reunión donde pues todos los desfiles pasan por ahí, o sea, es un punto de paso, ¿no? Hay exposiciones, ha habido momentos en que hay conciertos, hay bailes, creo que es un punto donde los tecatenses de alguna manera concurrimos y estamos constantemente cruzando por él, ¿no? Entonces es un punto de referencia a final de cuentas de la ciudad, ¿no? Entonces, así es. Y lo más emblemático es de luego pues su kiosco, ¿no? Que también ha pasado por diferentes etapas. Así es. Sí, referente ya a la ornamenta, por decirlo así, es muy importante también. Le han dado una imagen diferente, ¿no? Hay que recordar que ya para primeramente en ese la famosa parcela número 11, hay que echar la imaginación al respecto en esto. Era un valle precisamente donde el señor Jesús de Mara, pionero de la colonia agrícola de Tecate, él lo llamó precisamente, le puso Rancho Valle de Tecate. Entonces era todo lo que es toda la parcela que le tocó a él, que era donde era desde ahorita la Portes-Gil hasta la Carranza, era, si mal no recuerdo, el predio de don Jesús, y lo tenía sembrado precisamente de trigo. Eran unos trigales tremendos, ¿no? Inclusive todavía cuando Ramón Salazar lo adquiere y vende, hay que pagar cierta cantidad
en dinero de 500, parece 500 pesos por cosecha, porque ya lo tenía enajenado con otras personas, ciertas fracciones. Entonces era una zona, y aquí podría decir lo siguiente: a don Jesús le tocó, como le tocó a Hernán Cortés, cuando le dieron cuando él se adjudicó unas parcelas buenísimas en el estado de Michoacán, le llamó, a Hernán Cortés le tocó la pechuga de pollo. Entonces aquí a don Jesús le tocó la pechuga del pollo en Tecate, porque fue la parte más plana en este sentido, ¿no? Sí, yo aquí lo que sostengo, y que pues seguro algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero es lo que yo digo, es el parque es un ente vivo, es un ente que por estar vivo está en constante cambio, y en el parque lo que podemos ver reflejado, pues a final de cuentas es la idiosincrasia, o es la idea que quienes en el momento, por un lado, yo digo quienes gobiernan, pero no me refiero si bueno o mal gobierno, no, yo me refiero al gobierno porque son los que pueden incidir en hacer esos cambios. Digo, Héctor Mejorado no va a ir a cambiar el parque nomás por sus pistolas, ¿no? Es decir, lo paran y lo meten al bote por andar ahí dañando propiedad pública. Entonces, a eso me refiero, son las autoridades, y esta idea que las autoridades traen en su momento de cómo se verá mejor el parque, así es, que es los que le han ido poniendo y también le han ido quitando dependiendo del momento. Entonces, el parque es un ente vivo que cambia y va a seguir cambiando al final de cuentas, y que quienes hacen o trabajan estas cosas del espacio y del urbanismo y de cómo esta es un reflejo de la sociedad de su momento, pues el parque es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Es decir, sí, el parque ha pasado por varias etapas, que algunas han permanecido, como la fuente, pero antes de la fuente pues estaba el hasta bandera, ¿no? El monumento a la bandera. Llegó un momento en que a alguien no le pareció importante la bandera, o dejó de ser tan importante la bandera, dijeron, lo quitamos y ahora ponemos una fuente que es más atractivo. Haber sido un testigo de Jehová, ¿no? ¿Quién? Ahí te traigo todo eso. ¿Quién sabe? Pero digamos, aquí, bueno, lo que intento no es decir si estuvo bien o estuvo mal, eso usted lo valorará y tendrá mejor opinión. Aquí el asunto es que como un espacio vivo se refleja la idiosincrasia y lo que en el momento la sociedad y quienes nos gobernaron consideraron que era mejor o estaba más moderno, o estaba, y digo moderno porque también hablaremos sobre el kiosco, cómo se ha cambiado. Entonces, lo que actualmente también es el parque, recordemos, por ejemplo, no era toda la plancha que ahora tenemos. Recordemos que antes lo que es el callejón también forma lo que es la presidencia municipal, y lo que ahora es actualmente una cafetería. Todo eso también era parte del callejón, es decir, había tránsito. En algún momento, en los 80s, pasados los 80s, decidieron que eso tendría que cerrar ese callejón y también volverlo parte del parque. Seguramente también en ese momento... Un andador, ¿verdad? Hacer un andador. En ese momento quizá también hubo gente que estuvo en desacuerdo, que no le gustó, que dijo que estaba muy feo, ¿no? Probablemente. Pero al final de cuentas, ahora quienes nacieron después de ese y han conocido así el parque, pues es como lo identifican y es como lo recuerdan, y es como para ellos ha sido siempre el parque, ¿no? Sí, yo creo que esas modificaciones, hay mucha razón, Héctor. Si vemos, mañana tengo entendido va a salir un plano de cómo era originalmente precisamente el parque, y si lo ves ahora, pues, y si lo ves unos años después, totalmente cambiado la figura, el diseño del original era muy bonito. Todavía me tocó conocerlo, pero yo creo que no sé si de este viernes al otro en la publicación, porque voy a tratar de hacer un poquito la historia del parque en 2 ediciones, lo que comenta Héctor y lo que estamos comentando ahorita, profe, ya va a venir escrito, y van a venir algunas imágenes de la transición del kiosco de madera a concreto. Eso es muy importante, cómo era antes y cómo lo vemos después, ¿sí? Es algo interesantísimo. Otra cosa muy importante también es que ese monumento a la bandera, que lo traigo por aquí, también quién lo hizo, también quién lo quitó,
pero no le vamos a decir testigo de Jehová porque es buen camarada. Y no lo es católico. Yo digo porque pues no, Sí. ellos no traen la bandera. No, yo creo que tiene que ver con, pues igual, o sea, como en algún momento algo fue muy importante y deja de ser. Les pongo un ejemplo, digo, Sí, así nada más es. a manera. El monumento a Lázaro Cárdenas, o sea, era una plancha grande donde estaba arriba el busto de Lázaro Cárdenas y pues se tuvo que modificar el parque, eso ya no cuadraba y ahora le hicieron una mesita chiquita, ¿no? Lo curioso es, cuando se hizo esa plancha, esa placa, que no siempre estuvo en la esquina donde actualmente está, estuvo al centro del parque, es decir, a la altura de donde está un conocido bar, ¿no? Ya de tradición. Ahí estaban. Ahí estaba enfrente, ¿no? Pasaba la calle y enfrente quedaba. Con el paso del tiempo y las modificaciones lo pasan a la esquina donde actualmente quedó el busto, pero lo pasan completo con la plancha. ¿Por qué? Porque en ese momento pues, lo máximo era la expropiación petrolera, ¿no? Es decir, era muy importante en nuestra historia y en la memoria colectiva de los mexicanos. Ese ícono pierde fuerza ante las nuevas generaciones y por lo tanto se permite que ahora sea un bustito y que nadie haya reclamado, ¿no? Es decir, aquí lo importante es ver cómo el parque se ha ido modificando y cómo se han puesto monumentos, también algunos se han hecho más pequeñitos y otros se han eliminado. Por ejemplo, los pequeñitos, bueno, de Lázaro Cárdenas, que se cambió de lugar y que ahora, después de haberlo cambiado de lugar, se hizo más pequeña la base. En el caso de el monumento a los pioneros, en un momento se hizo ese monumento, con este cambio que se hizo se eliminó el monumento. Entonces, simplemente es una evidencia, o lo que podemos ver en el parque es cómo sigue vivo y cómo se ha modificado, y es evidencia de lo que la sociedad en el momento está pensando y le es importante para ella en ese momento, ¿no? Bien, uno de los primeros datos que encontramos, ¿verdad? Digamos, es que siendo delegado José Refugio del Río, nace la idea precisamente de cómo llamar ese espacio donde toda la gente acudía, se concentraba en diferentes momentos de su historia. Entonces, precisamente aparece, y me imagino que han de ver, pues, imagino haberse reunido, dialogar, pensar cómo llamarle a ese espacio. Entonces, a partir del 16 de septiembre de 1932, a partir de ese momento es cuando se inaugura el monumento a Miguel Hidalgo. Entonces, ese monumento originalmente estaba a unos escalones pegadísimos casi a la pista de eventos, el que envuelve al kiosco. Unos cuantos más, casi en cuanto bajabas ya tocabas el monumento, ¿sí? Pero con el frente hacia el sur. Esa era la mirada, es el frente. El cambio que se ha hecho en 2 ocasiones después de ese original lo recorrieron casi a la mitad de esa misma entrada, ¿sí? Entonces lo mandan hacia allá con el mismo frente, mirando hacia el sur. Ahora no, ahora está en el espacio casi del Callejón Libertad en aquellos años, pero ya mirando hacia el norte. Sí, es un cambio que se ha observado. Ahí vigilando quién viene de la línea para acá. Exactamente. Echando ojo a ver quién es el próximo invasor. Sí, y también se ha modificado, si mal no recuerdo, la base, ¿no? Sí. Actualmente la base que actualmente tenemos es parecida o cercana a la base original, ¿no? Así es. Pero también se ha modificado a través del tiempo. También quizá no modificado tanto, creo que nada más la escalinata y lo ancho de la escalinata, lo que es el monumento a Don Benito Juárez, ¿no? También, así es, pero también ha sufrido algunas... Inclusive hay algo que ojalá alguien nos pudiera orientar.
Tengo entendido que originalmente el monumento Benito Juárez era metálico, era de fierro, o lo que sé yo. Entonces por ahí me preguntan, oye Emilio, ¿y quién se llevó este fierro? ¿Quién se llevó el monumento de fierro? Y esa es una pregunta que me hicieron acá. Ay, discúlpeme, pero yo no me di cuenta nunca de lo que sí me di cuenta es de las Indias de Morelia. Yo sé quién se lo llevó para España, porque las modificaron y eran de metal y ahora no son de metal, tengo entendido. Hubo un cambio. Ah, mira. Arriaga Rivera era gobernador, bueno, yo lo saqué a foto. No, pero ese es allá de Morelia, no se confundan, no es aquí cerca. No es aquí. Entonces, de inmediato ay caray, también aquí se hace eso. Y entonces yo no sé, ahí no. Se fue para el recicle. No, el Diana. La Diana Casablanca. También es otro. Que, bueno, ese es como paréntesis, ¿no? Que no está dentro del parque y que la nota es que, bueno, ustedes sabrán que ya la volvieron a... nada más decir, a ver si le pusieron unas rejas para que, no sé, por lo menos que batallen para volverse a llevar, ¿no? Okay. Bien, pues esa es parte de cómo nace el nombre del parque, ¿no? Parque. Si hay alguien que nos pueda enriquecer, bueno, pues que nos... O también quien tenga fotografías de las diferentes épocas del parque, pues igual subirla ya sea a la red social del Viejo Tecate o a la red social del taller, donde las podamos compartir, ¿no? Y quizá en el siguiente programa pues poder poner más imágenes sobre el parque. Porque también, como decía Emilio, el cambio del kiosco es importante. Vemos en los primeros fotos que tenemos, o que bueno, que se tienen, que se han publicado, mejor dicho, es un kiosco de madera, ¿no? Sencillo, de madera. Después, lo que yo conozco ya es de cemento, ¿no? Después ladrillo, y también se han modificado los pilares y la forma del techo, ¿no? Así es. También se ha ido modificando. Como podrán ver, hay algunas propuestas interesantes, una así media futurista, ¿no? Que tenía por allá por los 60, 70 más o menos. Y bueno, ahora el actual, que ya ha durado bastante tiempo, ¿no? Entonces, el asunto es cómo definir, si es que se puede definir, en qué momento el parque está terminado. Yo digo que es imposible. Y cómo decir cómo debe de ser un parque, en qué momento queremos que quede para que así se preserve, ¿no? Es decir, esta parte pensando en el patrimonio. ¿Qué es lo que queremos que se preserve? Y de todos estos cambios que ha tenido el parque desde que inició hasta la fecha, pues ¿quiénes van a decir para decir, bueno, lo queremos que quede como en el 50, o que quede como en el 70, o que quede como en el 65? O sea, ¿quién decide eso y cómo se define? A mí me parece que es algo complicado, y si hay cosas que se deben preservar. Es decir, si hubiera una banca de metal forjado, de hierro forjado, y que tiene la fecha de cuándo se puso y a lo mejor de quién, el sello de la empresa que la fabricó, bueno, eso sí sería importante conservar. ¿Quién la donó? Porque muchas veces ¿quién la donó? Claro que eso siempre se estilaba en aquellos años eso. O los faroles clásicos de los parques, ¿no? Que también es de fundido, es decir, de metal fundido. Entonces esas cosas claro que se deben de conservar, pero de ahí en fuera ya lo vimos, las plantas se cambian, los árboles se cambian. Y lo que antes, y es una tendencia, es decir, lo que antes era poner muchos árboles que necesitaban agua, pues ahora con la sequía la tendencia es poner los más posibles de plantas o plantas sobre todo que sean endémicas y que no requieran tanta agua, ¿no? Entonces es parte también de lo que está sucediendo y estamos viviendo actualmente, en una crisis del agua, que no podemos estar échale agua al parque porque pues se está acabando, ¿no? Entonces ahora hay que hacer conciencia, hay que cambiar las plantas que están ahí, que sean más endémicas, que utilicen menos agua, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, el parque es, lo que podemos ver ahí es la evolución de la sociedad en la que vivimos, al final de cuentas. Bien, pues yo creo que otro punto muy importante de lo del parque son sus árboles. Los árboles. Hubo un delegado, Gustavo Gutiérrez, en 1938, estaba ya hace algunos días, hice algunas lecturas al respecto, porque se avecinaba pues este aniversario, que no todos los días se cumplen 100 años, la verdad es que es algo importantísimo. A mí me ha llamado mucho la atención, y pues quiero decirle que yo guardo
un buen sabor, vaya, de haber llegado a estas tierras, ¿no? Y me encariñé de Tecate, es la verdad. Y siempre trato de buscar qué es lo que podemos ofrecerle al pueblo, cómo nos recibió este pueblo. Yo quiero decirles que ahora el lunes cumplo 57 años aquí en Tecate. El lunes, el 5. El lunes, el día 5. Cumplo 57 años aquí en Tecate, ¿verdad? El 5 de febrero. Y no se me olvida, no se me olvida ni en qué camión me vine, ni qué número económico tenía el camión. Y lo que me cobraron, ¿verdad? Del estado de Michoacán a Tecate. Entonces yo llegué a las 7 de la mañana un domingo. ¿Te parece un domingo? De Chito a misa ahí llegó. No, claro, no sé dónde estaba la iglesia. Entonces, hay cosas interesantes, ¿no? Entonces, le he estado dando vuelta a todo eso de la historia, cómo ha evolucionado Tecate, y pues me interesé, vaya, en su historia, ¿no? Me interesé en su historia, y precisamente en 1938 gobernaba en la delegación Gustavo Gutiérrez como autoridad principal, y tenía un asistente, el señor Jesús Hoyos Carvajal, de los Hoyos que viven en Rancho La Puerta, ahí en ese lugar que se llama Cañón de la Puerta. Ahí es de esa familia. Precisamente es el señor Hoyos es el abuelo y bisabuelo de las familias esas, ¿no? Ahí vivió también su hijo, del señor Don Jesús Hoyos. Bien, pues precisamente esos personajes en esa fecha hacen la plantación de los primeros árboles. Ustedes se van a dar cuenta, no esta semana en la publicación del periódico El Heraldo, sino hasta la próxima semana, de mañana en 8, de ayer en 8, se van a dar cuenta que los árboles, vamos a presentar una fotografía de 1939, donde se ven sus pequeños árboles. Entonces, esa fotografía que va a venir junto con la de 1954, cuando se hace la transición de madera a concreto, es lo que nos comentaba Héctor, los cambios que hay. Entonces ahí ustedes van a poder apreciar el antes y el después. Bien, entonces en 1938 es cuando se hacen las primeras plantaciones de árboles en el parque, que por cierto yo creo que están en su última fase, una fase terminal. Ustedes han visto que ya algunos ya están muy dañados, y algunos ya han tumbado algunas ramas, algunos troncos, precisamente por el riesgo que se tiene, ¿verdad? Pero ya por lo menos saben ustedes quién los plantó, y posiblemente en años posteriores, como me decía una persona, oye, es que mi papá también, mi familia también participó en la plantación, pero ¿en qué periodo es? Entonces ya le pregunté, pero no, pues es que mi papá llegaron como los 40 y tantos, entonces no, es otro periodo. Tal vez participó en alguna remodelación del parque, porque el parque se inicia en 1918. Bien, aclarando todo esto, ¿verdad? Sin que se sientan, pues muy importante, ¿verdad?, conocer los periodos. Bien, otro punto importantísimo en lo del parque es lo que comentaba Héctor del primer monumento. El primer monumento estuvo en la esquina entre Cárdenas y Avenida Juárez, donde está, como que ya lo comentó Héctor, donde está la fuente. Entonces, ahí precisamente en ese lugar, en aquellos años, hubo un delegado. Antes de su inauguración hubo un delegado. En 1947, Alejandro R. Delgado era delegado. El 20 de noviembre de ese mismo año, ¿sí?, se pone la primera piedra para ese primer monumento. Él termina su periodo. Hay que entender lo siguiente, que los primeros periodos de los ayuntamientos eran de un año, y así siguieron los periodos de un año para los delegados. Y en ese 1947
el 31 de diciembre termina el periodo Alejandro R. Delgado, pero meses antes, un mes antes, el 20 de noviembre, en un desfile, fue todo un acto porque atrajo muchas familias, además todas las escuelas, y en ese tiempo no solamente las escuelas desfilaban, sino cerveceros, bueno, sí. todos. Hay un trabajo muy importantísimo que un día tal vez lo vayamos a publicar, cómo se hacían los desfiles y cómo cooperaban y cuál era lo importante de todo eso. Y también lo habíamos comentado, bueno, que eso no tiene ahorita mucho que ver con el tema, pero hemos comentado de que eso de los desfiles, de que todos desfilaban, era, insisto, por la cantidad de población que había. Exactamente. ¿No? Sí. Conforme fue habiendo más escuelas, pues sí, bueno, ya también desfiles de 4 horas, 5 horas, pues ya no. Entonces tuvieron que decir, bueno, pues ahora nada más desfilar esta escuela y ir a como así a es. desfilar, ¿no? Para llenar, pues. Así es, todos desfilaban, ¿no? Entonces, y lo que voy es, en este caso, el monumento a la bandera que se construyó y que duró seguramente algún tiempo, creo yo, y aquí el profe y don Emilio me podrán sacar de la duda, que hubo un tiempo en que la bandera, o se le dio mucha importancia, era como un ícono importante, y por eso se le hace su monumento. Después, no sé, cuando yo estaba en la primaria, en los 80s, todavía en los 90s, como que ya esto del Día de la Bandera no tenía tanta importancia, ¿no? O sea, como que pasaba desapercibido. Y fue nuevamente, si no me equivoco, en el periodo de Zedillo, cuando pusieron estas banderas gigantes en todo México, sí, ¿no? Con Zedillo, que se le volvió a dar nuevamente importancia, o se le volvió otra vez como a revivar y a revivir esta tradición del Día de la Bandera, donde algunas escuelas, bueno, una muy conocida aquí, la 19, pues tiene su, bueno, participa, no es que tenga, pero participa en esa fecha, creo que en concurso de bandas, concursos de escoltas, ¿no? Se vuelve a revivir todo esto, claro. Se vuelve a dar importancia, ¿no? Entonces, en su momento, cuando se hizo este monumento a la bandera, pues seguramente el peso de este símbolo patrio era mucho más importante. Claro. Bien, entonces el 20 de noviembre Alejandro R. Delgado coloca la primera piedra en su periodo como delegado, ¿verdad? Entonces a ese proyecto le hace seguimiento Alfonso Murúa Martínez. Él concluye ese monumento, y un monumento muy bonito, a mí se me hizo muy precioso ese monumento. Por cierto que en una ocasión que tuve la oportunidad de platicar con una sobrina de él, ¿verdad? Aquí, que vive aquí en Tecate, la familia venía muy seguido, cada vez que venía a Tecate, venían a ver el monumento ese, ¿no? Ese monumento, porque precisamente tenía una lectura que yo la verdad no me acuerdo lo que decía, pero tenía como al finalizar, ¿no? Elaborado o hecho por Alfonso Murúa Martínez. Entonces hay que reconocer que fue precisamente Alfonso Murúa Martínez, en su gestión como delegado, se hace ese primer monumento a la bandera, que pues vamos a decir más o menos en qué fecha fue derrumbado. Me parece que fue para en 1970, que es cuando tengo... A mí no me tocó verlo. Todavía no nacía ese sector. No, todavía no tenía proyectos. Sí, yo sí tuve la oportunidad, ¿verdad? Todavía de vivir. Bien, pues esa es parte de lo de Parque Miguel Hidalgo. Pues bien, los invitamos a que sí, todavía hace falta, los invitamos a que si tienen alguna fotografía, bueno, primero los invitamos a que mañana vayan y visiten el parque, ¿no? Es decir, es el aniversario, el centenario, no sé si vaya a haber algún acto conmemorativo o no, pero pues usted vaya y visite el parque, ¿no? A final de cuentas, no siempre se cumplen 100 años, ¿no? La otra es, si tiene usted alguna fotografía del parque donde se fotografió cuando estaba niño, que el abuelo, que la bisabuela, que qué sé yo, y quiere compartirla, pues yo les sugiero que la comparta en el Viejo Tecate o en las redes sociales del Taller de Historia, así búsquenos en Facebook como Taller de Historia, y si logramos contar una buena, si se logra que se suban algunas fotografías, pues seguramente con su autorización las bajaremos
para pasarlas en este programa, ¿no? Y que aquí las puedan ver ese cambio y esa evolución que ha tenido el parque. Bueno, inicialmente el proyecto, como bien dice Héctor, el tiempo no nos alcanzó, ¿verdad? Que se pretendía hacer una exposición fotográfica, pero lamentablemente no se pudo. Pero los invitamos para el próximo sábado. Vamos a rematar con esto del parque, y los invitamos a que lean el periódico El Heraldo Baja California, que salió, el número que se dio el día de ayer, y hay que leerlo. Y pues los invitamos para la próxima semana. Vamos a platicar un poquito más, y por nuestra parte, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Y insistimos, lo invitamos a que visite el parque en su primer centenario. Pásela muy bien, buen fin de semana, profe. Don Emilio, nos vemos. La pasen muy bien.